WebShift. Aplicaciones empresariales. Creamos aplicaciones a la medida para optimizar tu flujo de trabajo, eliminar papeleo y ayudarte a crecer en el mercado. WebShift. Aplicaciones empresariales. Contacto al 8120-854499. Sitio web webshift.software. Correo electrónico hola@webshift.software. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portatilrecords@gmail.com. Orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Ciencia, tecnología, nutrición, actividad física y salud. Conciencia, información para nuestro bienestar. Conciencia para tu salud, información, opinión y debate en voz de los expertos de la salud. Conciencia, informativo para tu salud. Estamos ya en la emisión número 11 de Conciencia para tu Salud de nuestra segunda temporada. Es grato para nosotros que nos favorezca con su escucha y a nombre de todo el equipo de expertos lo agradecemos. Estos son nuestros contenidos. El Dr. Iván Martínez Dunker aborda el tema de la tortura en México desde diversos ángulos, en compañía del Dr. Abimelec Morales Quirós. La psicóloga Artemisa Nieto nos habla de genética, hábitos y su impacto en el sistema inmune, en compañía de la médica cirujana Rosario Sandoval Romero. ¿Tu hijo come con las manos? La nutrióloga pediatra Claudia Talavera nos da algunas razones para no reprimir este acto. Eduardo Valverde, licenciado en acondicionamiento físico, nos habla de la importancia de la actividad física en el confinamiento. Conciencia, información para nuestro bienestar. Conciencia para tu salud. Es complicado hablar de tortura en México, ya que es un penoso acto cotidiano, y la medicina juega un rol importante para esclarecer estos casos. El Dr. Iván Martínez Dunker conversa con el Dr. Abimelec Morales Quirós al respecto. Muy buenas tardes, amigos. Gracias por unirse en este nuevo episodio de Conciencia para tu Salud, donde estaremos platicando de un tema muy complicado, difícil, que es la tortura, particularmente la tortura en México. Un acto desafortunadamente cotidiano para muchos mexicanos. Vamos a estar platicando de este tema que por supuesto está relacionado con la salud, como lo iremos comentando con el experto que nos acompaña para desarrollar este tema, el doctor Abimelec Morales Quirós, a quien agradecemos por supuesto mucho su tiempo que nos dedica para poder traerles esta información que considero será de relevancia para todos ustedes. Muchísimas gracias y comenzamos. Conversamos con los expertos en la salud. La entrevista en Conciencia, informativo para tu salud. Abimelec, ¿podrías por favor comentarnos sobre tu trayectoria profesional antes de entrar al tema que estaremos desarrollando contigo? Doctor, muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Sé que mucha gente escucha tu producción y los felicito. Bueno, pues te hablo un poco de mí. Yo soy médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UAM. Tengo la especialidad en criminalística por el INACIPE, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y tengo una maestría en antropología por el CIDE. He participado en algunas instituciones como perito desde la Comisión de Derechos Humanos, donde actualmente por segunda ocasión soy consejero consultivo. He estado como coordinador y director de servicios periciales en algunos estados de la República. He formado parte de los peritos reconocidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y actualmente, desde hace varios años, ya participo como perito reconocido por el Consejo de la Judicatura Federal para precisamente la aplicación del Protocolo de Estambul en casos de tortura. Ahora sí, para entrar a este tema de la tortura, creo que es importante
importante el poder ayudar a nuestros radioescuchas a comprender la definición de tortura. ¿Qué es una tortura? A veces nos podemos imaginar que es este acto donde una autoridad está golpeando a alguien en un cuarto, tratando de extraerle alguna confesión o información, pero hay definiciones más amplias al respecto. ¿Podrías, por favor, comentarnos? Hay muchas definiciones, porque sabemos que es un problema añejo y que está por todo el mundo. Pero te mencionaré en este momento la definición de tortura por la ONU. Dice que se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflinja intencionalmente, repito, intencionalmente, a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión. Aquí vale la pena recalcar esto, de castigarla también por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público, esto es importante, debe de ser llevado a cabo por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. No se consideran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de las sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. Como podemos observar, y esto es de suma importancia, esta definición nos lleva a tener la diferencia entre lo que es tortura y un maltrato. Y la diferencia está primeramente en que tiene que ser llevada a cabo directamente o con la aprobación de un funcionario público. Este es el punto esencial para que se determine que se lleva a cabo una tortura. Poniendo algunos ejemplos, no es necesario estar en un cuarto, ¿no? Golpeado necesariamente. Como ya lo vimos en la definición, existen otro tipo de tortura y estos pueden ser físicos o psicológicos. Si lo vemos desde el punto de vista de tu cuestionamiento, pues en los físicos podemos ver huellas de contusiones, de golpes. Puede haber habido posiciones forzadas, mantener a un individuo, por ejemplo, hincado 3, 4, 5 horas o recargado con la zona frontal de su cabeza sobre la pared por horas y muchos otros ejemplos. Los choques eléctricos con varios tipos de objetos, las asfixias, ahorcamiento, estrangulación, sofocación. El caso más común que se escucha pues es la colocación de la bolsa cubriendo la totalidad de la cabeza o también administrar grandes cantidades de líquidos. Se escuchan también descripciones de telas mojadas en la cara cubriendo orificios nasales y oral y que se inflijan golpes directos en abdomen o tórax. La misma privación del alimento. Dejar sin comida a un individuo es una tortura, o sin agua, la privación de atención médica sabiendo que la necesita, o de sus mismos medicamentos que se sabe que el individuo necesita para su vida. En la tortura psicológica pues están las amenazas personales o a las familias, o sea, la coacción, aquellos momentos en que se le dice a la persona: si no te declaras culpable, si no dices lo que te estoy pidiendo que digas ante el Ministerio Público, te voy a matar a ti o voy a matar a tu familia o le voy a hacer daño a tus seres queridos. Observar o escuchar torturas de otras personas también.
obligar a acciones forzadas en contra de costumbres o religiones. Ejemplo, un musulmán o un judío que coma carne de puerco, obligarlo a hacerlo. O también obligar a un individuo que profesa la religión de Testigos de Jehová a que le administren sangre, etc. Esos son actos de tortura también. Y no necesariamente, como se comenta, pues tiene que haber lesiones físicas como tal. En caso de que seamos víctimas de tortura, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algo que hacer? Es muy complicado realmente el poder solamente dar una orientación cuando en ocasiones se encuentra uno o la víctima en una crisis nerviosa. Pero pues lo primero es acudir con sus seres queridos, con alguna persona, familiar o no, de toda su confianza, y acudir a una instancia procuradora de justicia, en este caso a una fiscalía. Es complicado esto que estoy diciendo porque muchas personas dirán, ¿vas a ir al lugar donde probablemente te torturaron? ¿Y qué van a hacer las instituciones? Y tristemente, pues se tiene razón, de cierta manera, que son juez y parte y en muchas ocasiones ocultan los malos actos de sus agentes, ¿no? o de su personal. Pero definitivamente en algún momento se tiene que denunciar. Si no se tiene la confianza o se tiene el temor de ir como primera instancia a una fiscalía, pueden acudir a comisiones de derechos humanos, pueden definitivamente acudir a la Comisión de Derechos Humanos de su estado, que tiene la obligación de escucharlos y de darles acompañamiento para levantar esta denuncia ante la fiscalía, no ir solos. Y la Comisión de Derechos Humanos tiene la obligación de vigilar que la investigación sea pronta, expedita, transparente. Existen algunas otras organizaciones civiles que pueden también ayudar. En algún otro momento, si tú lo deseas, podemos hablar al respecto, pero las víctimas de tortura no están solas y en México ya existen instituciones que están dando acompañamiento, seguimiento a todo lo que son las investigaciones por casos de tortura. Conversamos con los expertos en la salud. La entrevista en Conciencia, donde estaremos platicando de un tema muy complicado, difícil, que es la tortura. Con el experto que nos acompaña para desarrollar ese tema, el doctor Abimelec Morales Quirós. Informativo para tu salud. Ahora, para acreditar que efectivamente uno fue sometido a tortura, ¿cuál es el papel de los peritos en este proceso? ¿A qué se someten los peritos? ¿Qué los rige para hacer este tipo de acreditaciones? La participación de los expertos, en este caso de los peritos, que es un sinónimo, es importante para acreditar el acto de tortura. Primero, para identificar o determinar la existencia de lesiones sugestivas de estos actos. O sea, realmente confirmar o desmentir primeramente que existan lesiones sugestivas del hecho y que tengan relación con las declaraciones de la víctima. ¿Por qué menciono esto? Porque en muchas ocasiones, no existen lesiones como en la tortura psicológica, o ya pasaron 5, 10, 15 años de esto. Pero el perito, si trabaja desde el punto de vista físico, como nosotros los médicos, debemos de exigir a las instancias administradoras de justicia, los juzgados, pues, nos hagan llegar documentales que nos lleven a determinar la existencia de estas lesiones al momento de haber sido detenido o al momento de haber sido puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Pueden existir imágenes fotográficas, radiografías, videos, descripciones escritas, la utilización de cualquier sistema de fijación. Esto nos lleva a poder determinar si existen o existieron lesiones sugestivas de esto y que son concordantes con la declaración, en este caso de la víctima.
¿Y por qué recalco concordantes? Porque también existe la simulación. Por ejemplo, nosotros podemos observar y determinar los datos cronológicos de una lesión de acuerdo pues a la coloración de esta, por ejemplo. Si nosotros observamos una lesión, ejemplo de las 3-4 primeras horas de haberse producido, sabemos en una equimosis que vamos a observar un color rojizo, por ejemplo. Pero si observamos un color negruzco, verde, amarillento, es muchos días posteriores, no horas. Y si el individuo, en este caso la presunta víctima, menciona que estas lesiones fueron provocadas por sus agentes aprensores, nosotros podemos determinar en base a las características. Es un ejemplo muy burdo, pero así es algo de que nos puede ayudar. Podemos determinar que estas lesiones son preexistentes al momento de la detención. Y en muchas ocasiones también podemos determinar que sí son sugestivas de actos de sometimiento, traslado, y que muy probablemente tengan relación con la descripción de los hechos del individuo que menciona fue torturado. Esto entre muchos otros ejemplos. Ahora, ¿qué implicaciones hay con respecto a acreditar que efectivamente alguien fue sometido a tortura? ¿Qué consecuencias se prevén a partir de tal acreditación? Es importante mencionar que yo no soy abogado, pero algo que es determinante es de que en todos los estados de la República existen leyes para sancionar y prevenir el acto de tortura. Puede haber desde el despido de personal, de servidores públicos, pues hasta el abrir una carpeta de investigación por una denuncia y que tenga sanciones hasta privaciones de la libertad, o sea, cárcel al individuo que esté llevando a cabo este tipo de actos. Ahora, ¿cómo es calificado México internacionalmente con respecto a la lucha en contra de la tortura? ¿Estamos fallando? ¿El Estado ha hecho o logrado los avances necesarios? Y si no lo ha logrado, ¿ha sido por omisión o es porque es parte de los defectos estructurales del Estado que perpetúan este tipo de actos? Creo que México le ha quedado a deber a su sociedad. Yo participé como perito en formación, como el primer grupo de peritos en formación desde el Gobierno de México y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en el 2001. Cuando todo esto, o sea, la aplicación del Protocolo de Estambul, que es un documento internacional firmado por el Gobierno de México que busca investigar los actos de tortura, desde el 2001 se ha empezado a realizar acciones que buscan investigar, sí, pero también evitar los actos, y definitivamente no se ha logrado. En el sexenio de Felipe Calderón fue un alto número de casos de tortura, con el expresidente Peña Nieto de igual manera, y a pesar de que el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mencione que ya no existe la tortura en México, eso es una total y reverenda mentira. Es una falacia. La tortura continúa existiendo en México, se sigue aplicando de las maneras más sutiles, pero de las maneras más viles, y tiene mucho que ver también este cambio por la modalidad de la seguridad en nuestro país. Primeramente, pues eran las fuerzas estatales o municipales, luego llega el ejército y la marina, y ahora tratan de introducir la Guardia Nacional, que realmente es la mezcla entre Sedena, la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, personal civiles que ingresan a formación y como primera instancia a la Guardia Nacional. Esto definitivamente no disminuye los actos de tortura, al contrario, yo considero que los aumentan.
Y definitivamente el hecho de que reciban militares, vamos a generalizar el término, capacitación en derechos humanos, esto está más que comprobado que no disminuye los casos de tortura. En ocasiones tiende a que estos casos de tortura sean más disimulados y de alguna manera hasta se llega a capacitar al torturador para poder ocultar lesiones. Vamos, se les da la receta en muchas ocasiones, por decirlo de alguna manera, a lo mejor muy prosaica, pero se les dice o se les da a imaginar qué tienen que hacer, pues para no dejar huellas físicas, sobre todo porque es lo que de alguna manera en las primeras horas va a quedar asentado en los dictámenes periciales de los médicos legistas de las instituciones públicas y en ocasiones hasta el momento de ser ingresados a los centros de reclusión. Entonces, recalco, no es lo suficiente, no se ha hecho lo suficiente, se le queda de ver al pueblo y esto también tiene que ver por la falta de capacitación, de sensibilización, empatía y humanismo en muchos casos del personal de seguridad. Si no se tiene capacitación para interrogatorios, para interrogar a un individuo, pues lo último que queda es golpearlo hasta que diga lo que la autoridad quiere que él diga, no que realmente lo que ocurrió. Independientemente que en muchas ocasiones ni siquiera se utilizan traductores, que está dentro de la ley que debe de ser asistidos por traductores, sobre todo por los ciudadanos que tienen una lengua indígena, o en el caso de los sordos y mudos, con la traducción del lenguaje de señas mexicano, por ejemplo. Y como esto hay muchísimos casos de los que podríamos hablar. ¿Nos puedes platicar, por favor, para hacer más palpable lo que es la tortura, algunos casos ejemplares? Respecto a tu pregunta que si puedo platicar algún ejemplo de tortura, me gustaría más leer una narrativa de una víctima de tortura, donde cambiaré lugares, nombres por cuestiones obvias. Menciona: me detienen en Veracruz, en mi domicilio, entre 4 y 5 de la mañana. Estaba en mi cama con mi esposo. Escuchamos que tiran la puerta y entran unos hombres, como 8. Iban vestidos de negro con letras en el pecho gritando «Policía». A mi esposo se lo llevan golpeando y a mí una oficial me da una cachetada del lado derecho y me tira de la cama. Me dice que me vista, ya que me encontraba desnuda, y me levanta de los cabellos. Me visto y me ponen contra la pared. Ahí me empieza un dolor en el vientre. Yo estaba embarazada de 7 meses aproximadamente. Les dije que me sentía mal y me dijeron que no me hiciera tonta, con otras palabras, lógicamente. Me sacan de ahí y me suben a una camioneta cerrada. Me pusieron esposas de metal con las manos delante de mi cuerpo y me vendaron los ojos. Avanzó la camioneta unos 15 minutos y se paró. En ese momento escuché gritos de queja, como que estaban rompiendo vidrios, y me dijeron que me quedara quieta, si no me iba a pasar exactamente lo mismo. Abrieron la camioneta y metieron a una persona, era un hombre. Cayó cerca de mis pies. Cerraron la camioneta y avanzó otra vez como unos 20 o 25 minutos. No me golpearon ni me preguntaron nada dentro de la camioneta. Me bajan de la camioneta y me meten a un lugar. No sé qué era. Cuando entré me tumbaron de rodillas y sentí que me pusieron un arma en la cabeza y me decían que me iban a matar, que me iban a violar y que me iban a hacer abortar, que les dijera la verdad, y yo les dije que no sabía nada. Ellos me preguntaban que dónde estaba el dinero, que en dónde estaban las armas. Yo les decía que no sabía nada y nos decían tales secuestradores. Ahí me volví a sentir mal y se acercó una persona y ahí me desmayé. Ya no supe nada. Cuando desperté ya estaba acostada en una mesa de hospital y estaba un oficial conmigo. Y ella le preguntó a otra persona que estaba ahí que cómo me encontraba y le dijeron que estaba fuera de peligro, que con lo que me dieron estaría bien, y me dio una pastilla que estaba muy amarga. De ahí me paró y me llevó a otro cuarto y me sentó en una silla.
y escuchaba gritos, como que estaban golpeando a otras personas. Escuché cómo se quejaba mi esposo. Yo lloraba. Llegó un oficial y me dio 2 golpes en la nuca con la mano abierta y me dijo: no por estar embarazada te la vamos a perdonar. Se iba a ir, pero iba a regresar y que quería que le dijera la verdad. Y yo le dije que estaban equivocados, que estaban en error. Se fue y me dejaron ahí. No recuerdo cuánto tiempo. Pedí ir al baño y me llevó. Me quitaron las esposas y la venda. Cuando salí ya no me pusieron la venda ni las esposas y me llevaron a otro cuarto y me dijo que no volteara a ningún lado, que me iban a llevar a un lugar donde me iban a tomar fotos y me iban a hacer preguntas. Me metieron en un cuarto blanco. Me tomaron fotos y me preguntaron que cómo me llamaba y de dónde era. Me sacaron después y me subieron a un carro grande, todo negro, con letras y unas bancas. Me pusieron unas esposas en las manos y en los pies y me subieron. De ahí nos llevaron a una fiscalía. Cuando llegamos, me bajaron y un oficial me dijo que me iba a llevar a declarar y que tenía que decir que mi esposo se dedicaba a secuestrar gente y si yo decía que nos habían golpeado, nos iban a desaparecer, que ellos eran la ley y que podían hacer lo que quisieran. Y yo les dije que era mentira, que mi esposo trabajaba en una frutería. El oficial me dijo que conocía la frutería, pero si yo lo mencionaba, iba a ir por el dueño de la frutería. Me escupió la cara, me agarró de los cabellos y me recargó contra la pared. De ahí me metieron a un edificio y subimos unas escaleras. Me pusieron en un escritorio y una licenciada me enseñó varias fotos y me preguntó que si conocía a esas personas. Yo le dije que no las conocía y me dijo que pusiera que sí los conocía. Yo le dije que no sabía escribir y ella me dijo que me iba a ir diciendo las letras y que yo las copiara y las pusiera en las fotografías. Pero yo no sé qué escribí. Yo no sabía leer. Me dijo que yo estaba ahí por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Ella empezó a escribir en una computadora y llegó un licenciado que según era quien me iba a defender. Checó unas hojas de rápido y me dijo que todo estaba en orden, que podía firmar y yo le dije que no sabía firmar y me dijo la licenciada que ella iba a poner una letra y que yo la copiara. Terminando me paran y me metieron a un cuarto para que me revisara un médico. Yo no le llevaba lesiones. De ahí me bajan y me metieron a una celda. Ahí duré 3 días y de ahí me sacan y me trasladan a una casa de arraigo. En esa casa me dieron de comer, de beber, pero no me permitieron hacer una llamada. También en ese lugar me empecé a sentir mal y le dije a un oficial, pero no me hizo caso. Fui al baño y cuando me limpié vi sangre y le grité al oficial, pero nunca fue. Mejor me acosté y me quedé dormida. Cuando me sacaron le dije por qué no me había hecho caso, sin responderme. Después de 3 días me llevan a otro lugar y ahí me atiende un médico. Me dieron vitaminas, me dieron de comer, de beber y me permitieron hacer una llamada telefónica. Le llamé a mi mamá. Estuve ahí 45 días y me trasladaron a un penal. Y ahí estuve 1 año. Después me trasladan a otro y estuve como 2 o 3 años. Y después me trasladan en el lugar donde yo me encuentro. Si podemos observar en esta narrativa, que me disculparán, no quise utilizar las palabras pues vulgares que se dicen y que tiene que narrar la víctima tal y cual ocurrió, podemos observar varias de las técnicas que hemos comentado nosotros que utiliza el torturador. Si se dan cuenta, empieza desde el sometimiento al encontrar a personas desnudas o desnudarlas. Desde ahí se pone en situación de vulnerabilidad a un individuo, el golpearlo, el escuchar, lo hemos mencionado, el escuchar cómo
torturan a otras personas, cómo puede ser utilizado como una coacción para obtener alguna información. Pero también podemos observar las posiciones forzadas, las amenazas, la limitación de alimento, de atención médica en este caso. Es uno de muchísimos casos con los que en lo personal yo trabajo, y es uno de muchísimos casos que ocurren en la República Mexicana a lo largo y ancho de ella. El hacer caso omiso, el pensar que no existen, única y exclusivamente estamos siendo parte del problema y no de la solución. Yo, en lo personal, quiero agradecer, doctor, la oportunidad que me da de poder hablar un poco de lo que hago en mi trabajo, del granito de arena que no solo yo, sino muchas personas que nos dedicamos a esto y específicamente a la investigación de casos de tortura hacemos, pues para que este acto tan denigrante, no sé si tenga que desaparecer o pueda desaparecer, porque creo que es hasta parte de la naturaleza humana, pero sí disminuya el número de casos en la República. Quisiera soñar y decir que desaparezca, pero lo dudo. Que todos denunciemos, que no nos quedemos callados. El hecho de no abrir la boca, sé que da miedo, sé que es complejo, pero el hecho de no informar, de no denunciar, estamos apoyando a que esta gente continúe haciendo lo que hace. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por la oportunidad. Espero haber sido de utilidad para su público y en lo que yo pudiese ayudar por medio de usted, quedo a sus órdenes. Como siempre, es un placer poder platicar de todo esto con usted. Gracias, buena tarde. Agradecemos mucho al doctor Abimelec Morales Quirós por haberse dado el tiempo de hablar de un tema tan relevante, no solamente en materia de salud, sino en materia de derechos humanos, temas que están vinculados, por supuesto. Esperamos que ustedes con ello tengan información que les sea útil ante cualquier evento y, por supuesto, para trabajar todos juntos contra la corrupción, contra la violentación de los derechos humanos y, por supuesto, contra la tortura específicamente, y exigiendo siempre pues un actuar correcto de las autoridades ante la ciudadanía. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Conversamos con los expertos en la salud. La entrevista en Conciencia. Informativo para tu salud. La genética puede determinar nuestra salud y bienestar del sistema inmune. Sin embargo, los hábitos cotidianos pueden favorecer o deteriorar nuestra calidad de vida. La psicóloga Artemisa Nieto conversa con la médica cirujana Rosario Sandoval Romero sobre el tema. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia para tu Salud. En este bloque sobre bienestar hablaremos sobre genética, hábitos y su impacto en nuestro sistema inmune. Esperamos que la información que les presentemos a continuación sea para no solamente su bienestar, sino que ayude a mejorar su calidad de vida. Cambios y avances tecnológicos para nuestro bienestar, tecnología y salud. Esta noche nos acompaña la doctora Rosario Sandoval Romero. Rosario, muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu formación y a qué te has dedicado? Pues antes que nada quiero agradecerte la invitación a tu programa de radio. Mi nombre es Rosario Sandoval, soy médica cirujana, egresada de los grupos de alta exigencia académica de la Facultad de Medicina y Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice también mi especialidad ahí en Ciudad Universitaria en la Facultad de Química, tengo mi especialidad en bioquímica clínica y particularmente desarrollé mis estudios en el área de inmunología. Después me dediqué unos años a trabajar para CROs, para desarrollos de investigación clínica en diferentes países de Latinoamérica, y actualmente me dedico a la enseñanza y a la difusión de la ciencia. Bueno, ¿qué te parece si entramos un poco en materia y nos puedes ayudar explicando qué es la genética y cuál es su papel y su impacto en nuestras vidas y en nuestra calidad de vida? Pues básicamente la genética es una rama de la biología que nos ayuda a entender cómo se lleva a cabo la transmisión de las características hereditarias de generación en generación. Es decir, cómo es que se transmiten las características de los padres a los hijos en las especies. Esto es obviamente muy importante porque nos va a ayudar a explicar qué es lo que nos hace únicos. También nos va a ayudar a explicar por qué ciertas familias comparten ciertos rasgos en cuanto a su apariencia física
física, también en cuanto a su estado de salud y sobre todo sabiendo esta información, cómo podemos nosotros llevar un estilo de vida más sano que impacte directamente en nuestra calidad de vida. Ahora bien, algunos de nosotros tenemos ciertas predisposiciones genéticas, algunas enfermedades como diabetes o cáncer. Nuestros hábitos de vida como alimentación o ejercicio, incluso a lo mejor trabajo, pueden tener algún impacto en que estas enfermedades se detonen. ¿Nos podrías explicar un poco, por favor? Para responder esta segunda pregunta, me gustaría regresar y explicar un poquito acerca de lo que son los genes. Los genes son pequeñas estructuras dentro de las células que transportan instrucciones. Estas instrucciones van a tener influencia sobre nuestros rasgos físicos y la función de nuestro cuerpo. Como los genes de cada persona son diferentes, todos van a tener una serie distinta de instrucciones. Es esta la razón por la cual nuestro material genético es individual y es lo que nos hace únicos e irrepetibles. Entonces, como cada persona tiene dos copias de cada gen, una copia proviene del gen de la mamá y otra copia va a provenir del gen del papá. Y estos genes les van a indicar a nuestras células cómo deben de funcionar y cómo deben de crecer. Las células, obviamente, sabemos que son los pilares, los ladrillos, a partir de los cuales se llevan a cabo la construcción de tejidos, órganos y, bueno, finalmente del cuerpo humano. Y estos genes van a encontrarse dentro de unas estructuras que nosotros conocemos como cromosomas. Los cromosomas, a su vez, van a estar dentro de cada célula de nuestro cuerpo. Cada célula en sí misma tiene un total de 46 cromosomas. 23 cromosomas provienen de la mamá y 23 cromosomas provienen del papá. Y estos cromosomas son muy importantes porque básicamente contienen el material genético, que en este caso es ácido desoxirribonucleico o ADN. Y en el ADN es una estructura muy interesante porque en realidad es un código a partir del cual se traducen las instrucciones para los genes. Y esto para nosotros es muy importante porque, bueno, entonces, si un niño o una niña hereda pares de genes de los padres, pues va a recibir una serie de genes de parte de papá y otra serie de genes de parte de mamá. Estos genes a su vez entonces se combinan de muchísimas maneras. Es por eso que algunos miembros de cierta familia se pueden parecer mucho, mientras otros puede ser que no se parezcan en nada. Como ya lo hemos venido diciendo, los rasgos físicos pueden o se determinan a partir de esta información genética, pero también es importante decir que estas mismas instrucciones pueden hacer que una misma familia corra riesgo de contraer o de padecer ciertas enfermedades. Una cosa también que es muy importante decir es que las familias no solamente comparten la genética, sino también comparten costumbres, comparten alimentación, comparten el ambiente en donde se desenvuelven. Y esto es básicamente lo que va a determinar nuestra salud que experimentemos a lo largo de nuestra vida. Podemos decir entonces que además de compartir el espacio, los alimentos, con la familia también compartimos muchas más cosas e inclusive esta propensión a las enfermedades. Es bien interesante lo que preguntas respecto de qué influencia pueden tener estos genes. Pues sí, porque algunas enfermedades son causadas por un cambio en las instrucciones de este gen, que es lo que se conoce como mutaciones genéticas. Y en ciertas familias que se comparten cierto tipo de mutaciones genéticas pueden contribuir al desarrollo de ciertas enfermedades. Hay enfermedades, por ejemplo, muy comunes que van a ser resultado de la combinación de factores tanto genéticos como del estilo de vida, como del medio ambiente en donde se desarrolla la persona. Y es posible que estas personas que tienen genes similares contraigan o no una enfermedad. ¿Qué es lo que va a determinar que una persona, por ejemplo, desarrolle diabetes y otra persona no? Pues mucho va a depender del estilo de vida que lleve esa persona y del ambiente en el que vive. Es bien importante y yo creo que aquí nos viene a todos en mente, por ejemplo, el antecedente de la diabetes, una enfermedad que es bastante común, que si los padres, los abuelos, algún familiar padeció de diabetes de tipo 2, pues obviamente sabemos que estos cambios de los genes que son determinadas por la manera en como nosotros nos alimentamos, si somos sedentarios, si empezamos a desarrollar procesos de obesidad, síndrome
metabólico, bueno, pues obviamente estos genes prodiabéticos se activan y nos hacen más propensos a tener esta diabetes tipo 2. ¿Cómo podemos entonces nosotros echar mano de nuestra buena herencia genética o disminuir esta activación de estos genes proinflamatorios que ahora ya sabemos que tiene que ver mucho la respuesta inflamatoria crónica para el desarrollo de lo que ahora llamamos síndrome metabólico? Bueno, pues básicamente a través de un estilo de vida saludable. Ahora bien, creo que la gran mayoría de nosotros vamos por nuestra vida haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y sabemos y con lo que nos enseñaron sobre qué eran buenos hábitos y qué era calidad de vida. Y en esos buenos hábitos estamos hablando desde el comer o el dormir o lo que vemos o lo que escuchamos. Pero, ¿qué impacto tienen realmente nuestros hábitos en nuestro sistema inmune? Pues es fundamental. Yo creo que a raíz de este desarrollo de la pandemia por COVID-19 empezaron a surgir muchas interrogantes, sobre todo en el tema de cómo nuestros hábitos de vida impactan en nuestra salud. En un inicio se pensó que las personas adultas mayores eran las que tenían mayor susceptibilidad de desarrollar formas graves y de morir por esta infección. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, empezaron a aparecer cada vez más datos que habían personas adultas mayores que lograban superar la infección por COVID, mientras que personas adultos jóvenes, que ni siquiera se esperaría que tuvieran problemas, desarrollaban diferentes manifestaciones graves, desde neumonía hasta eventos cardiovasculares, y fallecían de manera súbita ante la infección de COVID. Eso básicamente hizo voltear o hizo tratar de encontrar cuáles eran las causas o qué es lo que determina que una persona desarrolle o no una forma grave de COVID-19. Y ahí entra de manera muy importante el impacto que tienen nuestras decisiones de consumo, nuestros hábitos dietéticos, nuestro estilo de vida para tener un sistema inmunitario que en realidad es lo que ahora se sabe que es la clave para poder afrontar de mejor manera una infección por coronavirus. Por ejemplo, sabemos ahora que las personas obesas, en realidad lo que es el tejido adiposo que tiene un paciente obeso, tiene una función endocrina y también tiene la capacidad de disminuir la respuesta inmune celular. Por tanto, una persona obesa va a tener más dificultad de afrontar una infección, en este caso una infección viral. También sabemos que en los pacientes con diabetes mellitus lo que hay es un exceso de glucosa en la sangre, lo que se conoce como hiperglucemia. Y esta hiperglucemia como tal condiciona una respuesta inflamatoria de tipo crónico que básicamente lo que hace es nuevamente volver a inhibir la respuesta inmunitaria y eleva entonces la posibilidad de desarrollar o de adquirir otras infecciones agregadas a esta infección por coronavirus. También en otros pacientes que tienen otras afecciones crónicas como es el cáncer, básicamente la disminución de la concentración de glóbulos blancos, que son pues obviamente los soldaditos, si lo queremos ver, los soldaditos del sistema inmunitario, los soldaditos que nos defienden de estas infecciones. Si nosotros tenemos a partir de estas enfermedades una disminución en el número de soldaditos, pues obviamente vamos a tener también mayor posibilidad de desarrollar complicaciones por esta enfermedad. Otra cosa que también se ha visto es que pues el desarrollo de otras enfermedades que probablemente no tienen de alguna manera que ver de manera tan directa con nuestros hábitos, pero sí con los ambientes en los que nosotros nos desarrollamos, como es por ejemplo el asma, el EPOC, otras enfermedades respiratorias. Básicamente lo que tenemos aquí son la particularidad de que todas estas condiciones hablan de una respuesta inflamatoria crónica que condiciona a una desregulación de la respuesta inflamatoria, y básicamente lo que se tienen son ambientes proinflamatorios, que ahora sabemos que cuando el virus llega a estos tejidos, al alveolo pulmonar, y logra ingresar en él, se desata una respuesta del sistema inmunitario que finalmente está condicionada por este antecedente proinflamatorio y se desata lo que ahora se
se conoce como una tormenta de citocinas que termina haciendo un círculo vicioso y termina pues obviamente con la agresión severísima a los tejidos pulmonares y bueno, el desarrollo de estos síndromes agudos respiratorios y básicamente bueno, terminan destruyendo el tejido pulmonar y culminan con la muerte de los pacientes. Entonces, si lo que estamos viendo es no solamente la forma como nos estamos alimentando, no solamente la forma como estamos descansando, el estrés inclusive ahora sabemos que es también un estado que favorece este estado metabólico inflamatorio o proinflamatorio, esta respuesta inmune crónica inflamatoria y que finalmente es lo que termina a dar pie a desarrollar enfermedades más severas, enfermedades que, bueno, al estar con esta respuesta inmune inflamatoria de manera crónica, pues vamos a tener, digamos, ya el cuerpo, si lo podemos hacer en una analogía, pues lleno de pólvora y nada más falta que llegue la chispita que encienda la mecha y detone la bomba. Entonces, nuestro estilo de vida, nuestros hábitos como el alimentarnos mal, como el tener sobrepeso, como el fumar, como el no dormir, como el estar con estrés de manera crónica, lo que esto condiciona es la generación de una respuesta inflamatoria crónica de baja intensidad. Y esta respuesta inflamatoria crónica de baja intensidad, aunada a pues otras alteraciones como también alteraciones en la función hepática o en la función renal, que son resultado de estos malos hábitos de vida, lo que vamos a tener es algo que se conoce como inmunosenescencia. Y esto es básicamente que la capacidad del sistema inmune para reaccionar a este tipo de enfermedades pues va deteriorándose, va disminuyendo. Es como si nuestro sistema inmune envejeciera. Y ahora ya sabemos que también esto condiciona a otro tipo de enfermedades tipo cardiovasculares, tipo diabetes mellitus. Entonces esto se vuelve una especie de círculo vicioso donde ya a veces no sabemos cuál es la causa, si es la respuesta inflamatoria, si es la obesidad o inclusive el sobrepeso. Ya ni siquiera hablemos de obesidad, el sobrepeso es una condición médica que también ahora sabemos que condiciona una respuesta inflamatoria crónica y esta respuesta inflamatoria crónica a su vez es la antesala para muchas enfermedades de tipo crónico degenerativas. Cambios y avances tecnológicos para nuestro bienestar. En este bloque sobre bienestar hablaremos sobre genética, hábitos y su impacto en nuestro sistema inmune. Esta noche nos acompaña la doctora Rosario Sandoval Romero. Tecnología y salud. Rosario, en estos momentos donde el estrés, la ansiedad o la depresión han sido elementos que han estado presentes en los últimos 9 meses debido a la pandemia, ¿estos estados de ánimo afectan nuestro sistema inmune? Sí, definitivamente ahora ya lo sabemos, porque esta tensión crónica, los niveles, lo que condiciona son niveles elevados de cortisol. Y estos niveles elevados de cortisol lo que ocasionan es precisamente la inmunosenescencia, el envejecimiento de nuestro sistema inmune. ¿Y esto por qué ocurre? Pues básicamente por la aparición de una respuesta inflamatoria crónica de baja intensidad. Entonces es indispensable que aprendamos a manejar el estrés, que busquemos formas para poder lidiar con este estrés, ya sea pues a través de clases de yoga, de meditación, pues platicar. Actualmente están habilitadas muchas líneas para poder solicitar atención psicológica, porque pues obviamente creo que todos en este momento estamos sufriendo por situaciones económicas, por falta de trabajo, por pues precisamente tener algún familiar cercano enfermo. Esto es súper importante atacarlo, atenderlo, reconocerlo, porque a diferencia, por ejemplo, de lo que pudiera suponer que la gente a veces es más consciente de si es sedentaria o que si está fumando y eso tiene un impacto negativo en la salud, a veces a la gente le cuesta trabajo reconocer que todos estos factores psicológicos también pueden tener un impacto directo en el estado de su sistema de defensa. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestro sistema inmune, sobre todo en estos tiempos de COVID? ¿Cómo podemos enfrentar este reto sabiendo nuestras cargas genéticas, predisposiciones y mantenerlos en el mejor nivel e incluso reforzarlo? ¿Qué nos podrías recomendar?
Primero, yo creo que tenemos que partir del hecho de que debemos de hacer una profunda y muy crítica autorreflexión respecto de cuál es nuestro estado de salud. Es decir, tenemos sobrepeso, estamos obesos, fumamos, somos sedentarios, tenemos ya algún tipo de enfermedad metabólica. No fue la última vez que nos hicimos un estudio general de sangre, un estudio general de orina, para realmente saber cuál es el estado de salud de mi cuerpo. Muchas veces, y desafortunadamente, la medicina que actualmente se realiza en nuestro país es una medicina de tipo reactiva, y creo que esta pandemia ha puesto los ojos en que debemos de ser reactivos y tenemos que empezar a preocuparnos por prevenir las enfermedades. ¿Cómo podemos entonces prevenir una enfermedad? Fortaleciendo nuestro sistema de defensa. ¿Y cómo lo vamos a fortalecer? Bueno, pues a través de diferentes flancos. Si bien es cierto que nosotros no podemos cambiar nuestra carga genética, nuestro material genético, sí es bien cierto que podemos ahora tomar decisiones de alimentación, de consumo, para podernos mantener más saludables por mucho más tiempo. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Bueno, en primer lugar, alimentarnos de manera adecuada. Y esta alimentación de manera adecuada es muy importante que nosotros entendamos que no se trata de tener la dieta más cara y más exótica del mundo. Al contrario, tenemos que buscar aquella nutrición que sea la adecuada para nuestro estilo de vida, para nuestras costumbres, para nuestra genética inclusive. Es por eso que ahora se está volteando mucho a ver la dieta mesoamericana, aquella dieta que se fundamenta en el uso del maíz, en el uso del frijol, en el uso del chile, de la calabaza, de las hortalizas y las frutas disponibles de temporada. Es extraordinario que ahora sabemos que toda esta alimentación aporta gran cantidad de fibra, y la fibra no solamente tiene que ver con el movimiento intestinal, sino que sabemos que ahora esta fibra también alimenta a las bacterias que existen en nuestros intestinos, a nuestra microbiota intestinal, que tiene un papel clave también en la regulación de nuestro sistema inmunitario. Además, la aportación de vitaminas, de micronutrientes que podemos obtener a partir de alimentarnos principalmente a base de verduras, a base de semillas, a base de frutas, son dietas ricas también en antioxidantes y son dietas antiinflamatorias. Si bien hay personas que todavía hay alguna discrepancia entre ingerir o no proteínas de origen animal, cada vez la evidencia va a estar más orientada a que las proteínas de origen vegetal van a ser mejores para fortalecer nuestro sistema de defensa, para prevenir estados proinflamatorios y para a largo plazo realmente garantizar un estado de salud óptimo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Movernos, hacer ejercicio, y el ejercicio tiene que ser un ejercicio que nos agrade, un ejercicio al aire libre, un ejercicio que nos motive, porque también el ejercicio nos ayuda no solamente a producir sustancias como del tipo de miocinas, que también contribuyen fuertemente a fortalecer nuestro sistema de defensa, sino también a que a través del manejo del estrés que se logra por hacer ejercicio, nosotros estamos disminuyendo nuestros niveles de cortisol y por ende también estamos mejorando nuestro sistema de defensa. Otro punto creo que es extraordinariamente clave y que tiene que ver con nuestro estilo de vida y sobre todo con hábitos, a veces malos hábitos, es el uso indiscriminado de antibióticos. Cuando nosotros estamos tomando de manera continua antibióticos, lo único que estamos haciendo es ocasionar una desregulación de nuestra microbiota intestinal, que ahora sabemos que también tiene un papel muy importante para el tema de la respuesta inflamatoria. Entonces es muy importante no abusar y no usar indiscriminadamente antibióticos. Esto es algo que es muy claro y que de hecho ya estaba dando problemas en nuestro país. Por eso pues obviamente se tuvo que poner una regulación más fuerte respecto del uso y la indicación de antibióticos, porque ya estaban resaltando como si fueran cual dulces. Y bueno, el descanso, el manejo del estrés, a través de todas aquellas acciones que nosotros consideremos adecuadas para poder disminuirlo y para poder mantener a raya este estrés, esta tensión crónica, que ya sabemos que tiene una causa biológica y que nos baja las defensas.
Por último, yo creo que es bien interesante, primero y antes que nada, hacer todas estas modificaciones en nuestros estilos de vida, en nuestros hábitos de alimentación, de descanso, de consumo, inclusive también del tema en donde estamos viviendo, del ambiente de las ciudades, porque también muchas veces se nos olvida que estamos expuestos a procesos de radiación, que estamos expuestos a ambientes a veces muy contaminados. Entonces es también muy importante darle valor a todo lo que nosotros estamos colocándonos en nuestro cuerpo a través de cremas, de desodorantes, de shampoos, todos estos químicos que también de una o de otra manera ya sabemos que también están alterando nuestro sistema de defensa. Y por último, es bien importante el tema de la vacunación. Si bien ahora resulta algo polémico, la verdad es que tenemos que voltear a ver los tiempos pasados, tenemos que voltear a ver cuáles han sido los beneficios de los programas de inmunizaciones a lo largo de la historia de la humanidad, y yo estoy totalmente a favor de que las personas consideren llevar a cabo esta vacunación por muchísimas razones, pero sobre todo porque en realidad de lo que se trata nuevamente es hacer medicina preventiva, y no hay mejor medicina preventiva que lo que son el tema de inmunizaciones, las aplicaciones de vacunas, que si bien están ahorita haciéndose desarrollos acelerados, afortunadamente porque existe el interés, porque existe el recurso, porque había investigación previa, la verdad es que ese va a ser otra herramienta más, pero que debe de quedar extraordinariamente claro que aunque nosotros nos vacunemos, si no cambiamos nuestros estilos de vida, si no disminuimos nuestro estrés, si no nos quitamos la obesidad o el sobrepeso, en realidad la vacuna puede ayudar, pero no podría ayudar tanto como si nosotros hiciéramos todos estos cambios que a la larga lo único que tienen por objetivo es mejorar nuestra salud, garantizar una vida plena, una vida feliz y una vida que valga la pena ser vivida. Yo te quiero nuevamente agradecer, con esto yo concluyo esta entrevista, te quiero nuevamente agradecer por darme la oportunidad de platicar con la gente y ayudarle a conocer un poquito más de lo que es la genética, de lo que es la inmunidad y bueno, de cómo podemos afrontar estas situaciones tan complejas que actualmente estamos viviendo. Muchísimas gracias. Por último, ¿alguna recomendación que nos quieras dar o compartir desde tu experiencia médica para fortalecer nuestro sistema inmune y obviamente tratar de mantener nuestra salud en óptimas condiciones? Creo que también mientras podemos ir modificando estos hábitos, mientras podemos llegar a tener la oportunidad de una vacuna, sí va a ser muy importante seguir manteniendo las medidas de sana distancia, de higiene, de lavado continuo de manos, de uso de cubrebocas y sobre todo el distanciamiento social. No salir de casa si no es más que para lo esencial y lo más necesario. Sabemos que es a veces frustrante tener el hecho de que llevamos ya varios meses, casi un año encerrados en casa, pero en realidad lo único que en este momento tenemos a nuestro alcance como un arma poderosísima para poder afrontar esta enfermedad es precisamente el distanciamiento social. Mientras continuemos con un estilo de vida deficiente, mientras tengamos sobrepeso, mientras tengamos antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas o ya las padezcamos y no tomemos acción para revertir estas condiciones, pues lo más seguro será seguirnos guardando en casa, será lavarnos continuamente las manos, será usar cubrebocas, será aislarnos, porque en realidad ahorita lo más interesante y lo más importante es precisamente conservar la vida. Independientemente de todo, yo creo que esta pandemia nos vino a arrojar luz sobre lo importante, que es la salud y que es la vida. Teniendo salud, teniendo vida, podemos hacer mil cosas, pero ahora sí es momento de ser responsables, de continuar con estas medidas de distanciamiento social, de hacernos responsables de nuestros hábitos de consumo y de vacunarnos en cuanto tengamos disponibilidad de vacuna. Pues creo que estas serían las recomendaciones generales que podría yo dar al público que tan amablemente
amablemente nos escucha. No quiero terminar esta charla sin dejar de agradecer el espacio para hacer la difusión acerca de conocimientos relativos al sistema inmunitario. Muchísimas gracias, espero haya sido de su agrado y bueno, cualquier información, pregunta, pueden enviarla a mi correo personal rosariosandoval@yahoo.com.mx para resolverles esta y cualquier otra duda que tengan relativa al sistema inmune. Muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias a todos por habernos acompañado en este nuevo programa de Conciencia para tu Salud. Esperamos que la información que compartimos el día de hoy con ustedes sea de provecho. Cuidarnos es cuidar también al otro. El autocuidado, y más que nunca, es más que importante, y nuestros hábitos marcan la diferencia en las posibilidades de vida que podemos tener hacia adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Nos esperamos en el próximo capítulo. Cambios y avances tecnológicos para nuestro bienestar. Tecnología y salud. Conciencia. Informativo para tu salud. Por increíble y desordenado que parezca, permitir que tu hijo coma con las manos puede hacer la diferencia entre una alimentación exitosa o tener rechazo a algunos alimentos. La nutrióloga pediatra Claudia Talavera nos lo explica. Hola amigos de Conciencia para tu Salud. Hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene el dejar que los niños coman con las manos. A mí me gustaría que analizaras y que pensaras si tienes un bebé que está en esta etapa de empezar a comer o si tus hijos ya están más grandes, que recuerdes si cuando eran pequeños los dejabas comer con las manos, si dejabas que se ensuciaran, que jugaran la comida, que la tocaran, que la sintieran, o en el primer intento cuando ellos querían aplastar la comida o querían jugar la comida se la retirabas por completo. ¿Qué hacías? Conciencia. Información para nuestro bienestar. Conciencia para tu salud. La alimentación con las manos es una de las primeras formas en la que el niño se va a aprender a alimentar por sí mismo. Ya lo hemos platicado en algunos otros programas que el probar un alimento empieza desde que sientes ese alimento en las manos, desde que permites que tu hijo explore ese alimento. A partir de los 6 meses de edad, los bebés tienen ya la capacidad de poder agarrar algunas cosas con las manos y llevárselo a la boca. Son capaces de levantar el objeto de la charola, del plato que tú le hayas puesto y llevárselos a la boca. Es muy importante que los niños coman con las manos y es un proceso de aprendizaje que no nos podemos saltar porque se va a manchar la ropa, o porque se va a manchar el piso o porque tienes mucha prisa. Es mucho más probable que los bebés que coman con las manos, que toquen primero los alimentos, sea mucho más fácil para ellos llevárselos a la boca y probarlos. ¿Por qué? Porque muchas de las sensaciones que los niños perciben en las manos son muy similares a cómo se perciben en la boca. Entonces, familiarizarse con el alimento desde el tacto, desde cómo se siente, si está duro, suave, pegajoso, grumoso, es muy similar a lo que va a sentir cuando lo tenga dentro de la boca. Obviamente, para que nosotras nos sintamos como mamás mucho más confiadas en permitir que tu bebé toque los alimentos, hay que seguir ciertas pautas. Es muy importante que tu bebé pueda sostener su cabeza y su cuello por sí solos, que se siente derecho, que se siente erguido y preferentemente que lo pueda hacer sin ningún apoyo o con el mínimo apoyo posible, ¿ok? Tiene que tener la capacidad de poder alcanzar y agarrar los objetos con sus manos haciendo una pinza gruesa al inicio que muestre interés por los alimentos de manera que les sea mucho más fácil interactuar con ellos. Si ellos tienen todos estos factores cubiertos, va a mostrar las habilidades necesarias para tener un acercamiento exitoso y sobre todo seguro con los alimentos. Si bien es importante que un niño juegue y toque con los alimentos para que conozca las características físicas del alimento, también es muy importante para la estimulación sensorial que vamos a estar proveyendo a nuestros hijos. La estimulación táctil, si no está dada de manera adecuada, puede producir ciertas alteraciones en cómo el cuerpo y los receptores sensoriales en las manos van a interpretar todos los estímulos en el ambiente. La defensibilidad táctil, por ejemplo, se puede interpretar como
un niño que cuando recibe el más ligero roce en las manos o en alguna parte de la piel, que es muy inofensivo, que no le causa ninguna molestia, reacciona de sobremanera. Estos niños suelen ser como muy ansiosos, un poco agresivos en sus respuestas, reacios a participar en algunas actividades que impliquen este contacto o este estímulo. Los niños que tienen defensibilidad táctil son niños a los que no les gustan las actividades que impliquen ensuciarse, como cocinar, pintar, usar algunos materiales. Le molestan algunas cosas en su ropa, por ejemplo, la etiqueta en su playera, la costura de los calcetines o de algún zapato. Y a nivel de alimentación vemos algunas afectaciones. Por ejemplo, van a ser niños que van a limitar o van a evitar ciertos tipos de alimentos, por ejemplo, aquellos alimentos que sean grumosos, con una textura como de puré, no muy machacado, ciertas verduras, por ejemplo la chía, que se siente así un poco pegajosa, y esto se debe al tipo de textura que tienen los alimentos y a esta defensibilidad táctil que va a tener el niño. Como puedes ver, la alimentación va mucho más allá de únicamente qué pones en el plato de tu hijo. Va a haber muchos factores que pueden condicionar el que tú y tu hijo puedan tener una alimentación exitosa. El comer con las manos, el dejar este estímulo sensorial a nivel táctil, permitir que tu hijo toque, juegue, aplaste, se lo pueda llevar a la boca, lo vuelva a embarrar en su charola. Todas estas cosas que a nosotras como mamás, a veces por el ajetreo diario, las labores del hogar, el trabajo, nos suelen sacar un poquito de nuestras casillas. Es muy importante que le demos la oportunidad a tu bebé de experimentarlo, de jugarlo, de tocarlo, de manera que le permita relacionarse emocionalmente bien con el alimento, pero que también no comprometa tus prácticas parentales que puedan mermar la relación con tu hijo. Yo te pediría que te dieras la oportunidad de dejar que tu hijo coma con las manos, que le des la oportunidad de aprender de los alimentos, de cómo comer de esos alimentos y cómo estimular adecuadamente todos sus sistemas sensoriales. Conciencia. Información para nuestro bienestar. Conciencia para tu salud. Durante este confinamiento derivado de la contingencia sanitaria, es importante mantener un programa de actividad física en casa, ya que esto ayuda a mantener nuestra salud tanto física como mental. El licenciado en acondicionamiento físico, Eduardo Valverde, nos propone un entrenamiento integral fácil de realizar. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Velarde, licenciado en acondicionamiento físico, especialista en el entrenamiento de fuerza e hipertrofia. Hoy te voy a hablar sobre la importancia de la actividad física en el confinamiento. Sabemos que en muchos estados de la República regresaron a semáforo rojo y es vital permanecer en casa. Y es una excelente opción realizar actividad física para aprovechar bien el tiempo en casa. Te voy a dar una recomendación para que no sea monótono y aburrido, sino realmente puedas invertir tiempo para mejorar tu salud, ayudar a que el confinamiento no sea tan pesado y aprovechar estos tiempos para realizar objetivos claros en tu salud. Actividad física y salud. Conciencia. Te voy a enseñar cómo realizar una programación para tu actividad física. Vamos a empezar con algo básico de 5 días a la semana, de lunes a viernes, y vamos a escoger día por día trabajar diferentes aspectos de la actividad física, cumpliendo con ciertos objetivos claros cada día y con direcciones diferentes. Vamos a empezar por el lunes. El lunes podemos dedicarle más al entrenamiento de fuerza. Para eso necesitamos hacer un calentamiento previo para lubricar articulaciones y elevar la frecuencia cardíaca. Vamos a empezar de arriba, o sea, de la cabeza hacia los pies. Empezamos moviendo el cuello lentamente, diciendo que sí. Contamos 10 veces. Después decimos que no, 10 veces. Movemos ligeramente los hombros al frente, 10 repeticiones. 10 repeticiones con los hombros hacia atrás. Movimiento de cadera en círculo. 10 hacia la derecha, 10 a la izquierda
y una flexión de rodilla a 90 grados 10 veces. Con eso podemos empezar a lubricar las articulaciones y posterior a eso vamos a hacer un entrenamiento de fuerza. Y vamos a empezar con la sentadilla. La sentadilla es un ejercicio fundamental en la actividad física ya que trabaja desde el tren inferior hasta la zona media. Vamos a empezar con la base a la anchura de la cadera. De ahí vamos a realizar una flexión hasta que los glúteos estén a la altura de la rodilla y extendemos por completo. De ahí vamos a realizar 10 repeticiones, 4 series. Posterior a eso, vamos a pasar a un desplante o trabajo individual de las piernas. De la misma posición de sentadilla, solo voy a colocar un pie al frente y un pie atrás. Y vamos a hacer la misma secuencia de movimiento. Voy a bajar hasta que el glúteo esté a la altura de la rodilla y extendemos. Ahí vamos a hacer 10 repeticiones de pierna izquierda y 10 repeticiones de pierna derecha. Posterior a eso, vamos a finalizar el entrenamiento de fuerza con fortalecimiento del tren superior y vamos a utilizar las lagartijas. De ahí vamos a colocarnos en el suelo. Podemos empezar primero apoyando rodillas en el suelo con las manos a la altura de nuestros hombros y de ahí vamos a hacer una flexión hasta que el pecho roce el suelo y extendemos los brazos por completo. Igual vamos a realizar 10 repeticiones. Eso fue el lunes. El martes podemos utilizarlo más con una dirección aeróbica. Entonces podemos hacer un espacio en nuestra casa, ya sea en la sala o en tu habitación, donde tengas más o menos 2 metros por 2 metros de espacio y de ahí vamos a realizar un ejercicio aeróbico. Igual necesitamos hacer un calentamiento previo, articular, desde la cabeza hacia los pies, igual empezando diciendo que sí 10 veces, diciendo que no 10 veces, movimiento ligero de hombros al frente, movimiento de hombros hacia atrás 10 veces de cada uno, círculos de cadera y flexión de rodilla. Ya que pasamos el calentamiento, vamos a realizar la rutina aeróbica. En eso va a ser un poco más dinámica que el entrenamiento de fuerza. Vamos a empezar primero colocando las manos al frente a la altura del pecho y elevando las piernas hacia la altura del abdomen. Y vamos a contar repetición por pierna. Vamos a realizar 50. Ya que realicé 50, voy a juntar mis pies, voy a pegar mis manos a la altura de mis piernas y vamos a hacer aperturas, llamado jumping jack, ¿ok? Y eso lo vamos a realizar igual 50 veces. Posterior a eso, voy a colocarme abajo en el suelo como si fuera a hacer una lagartija, pero me voy a quedar en posición de plancha. Y vamos a hacer unos que se llaman mountain climbers, que es llevar la rodilla hacia la altura del pecho en posición de plancha. Igual vamos a hacer 50 repeticiones. De estos 3 ejercicios vamos a realizar 4 series en total. Con esto cumplimos más nuestro entrenamiento de forma aeróbica. El miércoles podemos repetir el entrenamiento de fuerza, la misma rutina que realizamos el lunes, acordándose que tenemos que calentar bien las articulaciones y tener bien consciente los movimientos. Si tienes dudas sobre los movimientos, puedes buscar el nombre del ejercicio, cómo puedes hacer el ejercicio correctamente. Y pasamos al jueves. El jueves podemos realizar un entrenamiento de forma más pasiva. Podemos realizar estiramientos o yoga. Puedes dedicarle de 30 a 60 minutos y eso nos va a ayudar muchísimo a relajarnos, aunque el entrenamiento de fuerza y aeróbico, sacar todas las molestias de los músculos adoloridos y nos va a ayudar a concentrarnos más. Aparte de que es un entrenamiento diferente a lo que estamos acostumbrados. Y el viernes podemos regresar a la actividad aeróbica. Así cumplimos en la semana con 2 días de ejercicio de fuerza, 2 días de ejercicio aeróbico y un día de estiramiento profundo y de respiración. Entonces quedaría nuestra semana de programación así: lunes fuerza, martes aeróbico, miércoles fuerza,
jueves estiramiento y respiración y el viernes ejercicio aeróbico. De esta manera podemos realizar durante el confinamiento, aprovechar el tiempo, invertir en nuestra salud y es una manera más divertida y con un objetivo de cada semana para ayudarte a que no renuncies a la actividad física. Sabemos que la actividad física tiene muchos beneficios y más ahora que estamos en un momento donde necesitamos estar saludables con el sistema inmune lo más reforzado posible. Entonces, aprovechando de que estamos en casa, te recomiendo que comamos mejor, una alimentación más sana y obviamente que vaya acompañada de la actividad física. Para más información, sígueme en las redes sociales, en Instagram como Coach Velarde Viking, en Facebook como Coach Velarde Viking y en mi centro de entrenamiento como Viking Dynasty-LH. Nos vemos hasta la próxima. Actividad física y salud. Conciencia. Información para nuestro bienestar. Conciencia para tu salud es un esfuerzo informativo dedicado a la búsqueda de nuestro bienestar, conformado por un equipo de carácter multidisciplinario. Agradecemos su atención y le pedimos recomendar nuestra escucha a través de nuestra página web concienciaparatusalud.com. Hasta la próxima edición. Ciencia, tecnología, nutrición, actividad física y salud. Conciencia, información para nuestro bienestar. Conciencia para tu salud. Información, opinión y debate en voz de los expertos de la salud. Conciencia, informativo para tu salud. WebShift. Aplicaciones empresariales. Creamos aplicaciones a la medida para optimizar tu flujo de trabajo, eliminar papeleo y ayudarte a crecer en el mercado. WebShift. Aplicaciones empresariales. Contacto al 8120-854499. Sitio web webshift.software. Correo electrónico hola@webshift.software. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portatilrecords@gmail.com. Orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx